Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Estamos acá de vuelta subiendo videos. Ya venimos hace unas semanitas atrás subiendo lo que son operaciones en vivo que estamos haciendo todos los días en streaming. Por si quieren sumarse al vivo, estamos todas las mañanas en sesión de Londres y Nueva York. Y seguramente vamos a sumar la sesión de Tokio. También la idea es sumar streaming los fines de semana con algún grupito de chicos que estén con nosotros para ir probando estrategias, ya sean de traders que tienen estrategias rentables, y iremos probando si son tan así como ellos dicen en sus videos, y bueno, y ver si se pueden modificar en el caso de que no lo sean, o en el caso de esta que vamos a mostrar hoy, que se llama 3 barras, vamos a probarla tal cual el autor la creó. Pero después a futuro se puede ir modificando en otras temporalidades, con otro tipo de medias móviles, ¿sí? En este caso, esta estrategia la creó Larry Williams, que es un trader conocido, quien en su momento ganó un par de torneos, y entre ellos uno a nivel mundial en 1984, donde con un depósito de 10.000 llegó a tener un 1100%, ¿no? Una locura, llegó a $1.100.000, y años después hizo lo mismo su hija con un 1000% con la misma estrategia, ¿sí? Así que vale la pena probarla. Seguramente no va a tener los mismos resultados porque se utilizaba otro tipo de índice, a lo que voy, se utilizaban índices en vez de pares, y se utilizaba en otros tipos de mercados, a lo que voy, ¿no? Los mercados se movían de otra forma, como se mueven ahora hoy en día. Pero bueno, utilicé el euro dólar porque es el más conocido, y veremos en un pequeño backtesting de un año a ver qué resultados tiene. Seguramente se me pasa una que otra operación, pero la idea es tener una idea general de cómo funciona la estrategia, dónde hay que entrar, cuándo hay que salir. En el sentido de cuándo hay que salir, el creador nunca dice qué tipo de riesgo utiliza, qué stop utiliza, cómo lo utiliza. Nosotros más o menos nos guiamos por o las zonas, o alguna media móvil o algún ATR, ¿sí? En el caso de media móvil pueden poner una de 21, una de 13, una de 34, una de 50, una de 61, etcétera, ¿sí? Ustedes van viendo cuál les conviene más, pero ahí ya estarían modificando la estrategia. Igualmente sabemos que él no especifica qué tipo de stop loss utiliza. En nuestro caso, lo que utilizamos en el backtest que vamos a hacer es una no media móvil ni ninguna ATR, sino zonas cercanas, ¿sí? Porque lo que podemos ver en velas de H4 o de 1, que cuando se va en contra de la operación son muchos pips en negativo que se van sumando. Entonces la idea es tratar de ir sumando, aunque sea de a poquito, y ver qué resultados hay en el backtest, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a eso. Antes de comenzar el backtest, vamos a ver de qué se trata la estrategia. La estrategia es simple. Ustedes ven acá tengo una media móvil de 3. ¿Ven? Si hacemos doble clic, a ver si se puede. 3 simple high. Bien, nada más que eso, sin desplazamiento. Y le puse rojo porque ahí vamos a tener que hacer una venta. Y una media móvil de 3 low. A lo que voy, ¿cómo serían las operaciones? Son muy sencillas, chicos. Son de H4. La desventaja que tiene que van a tener que estar ustedes en la compu o buscar algún tipo, a no ser que consigan algún bot. Pero en este caso van a tener que esperar que las dos pendientes, ya sea la de 3 high y la de 3 low, estén apuntando hacia abajo. No en paralelo, de forma horizontal, ¿sí? Hacia abajo las dos. No una hacia arriba y la otra hacia abajo. Un ejemplo con este dibujito. Por ejemplo, acá tenemos una media móvil y acá tenemos otra media móvil, ¿no? Supongamos con este color, ahí está. Bien, ¿ven? Este canal son las dos medias móviles. El precio va a ir subiendo y va a ir bajando, ¿no? Cuando el precio, por ejemplo, supongamos, acá tenemos velas japonesas, ellos utilizaban barras, en el backtest vamos a hacer con barras, ¿sí? Supongamos que el precio comienza acá, nosotros acá no podemos hacer ninguna venta. Si compra en el caso de que se mantengan las dos medias móviles hacia arriba la pendiente. Acá haremos una compra y se cierra cuando llega acá arriba, ¿sí? En el caso de que va en contra, tenemos que buscar a ver si ponemos o una media móvil más grande o alguna ATR multiplicado por 1.5, por 2, por 3, o alguna zona de soporte o resistencia que veamos en el pasado que no esté muy alejada del precio, ¿sí? Porque si se va, se nos va a ir un buen resultado en contra, ¿sí? Y lo que queremos es tratar de sacar profit más que pérdidas. En el caso de que agarramos una venta, arrancaría, la pendiente tiene que estar inclinadas hacia abajo, las dos, ¿no? No vale que una esté hacia arriba y la otra hacia abajo.
que las dos estén abiertas. Se tiene que notar de forma clara y tiene que tocarlas, ¿sí? No cerrar, que es algo que yo modificaría. Yo trataría de que la vela esté al cierre, que sea la vela 1 y no la vela 0. La vela 0 es la actual. Muchas veces la vela 0 toca y termina cerrando en otro lugar. Entonces está bueno que cierre la vela. En este caso la tiene que tocar, ¿sí? No importa si es la vela 0 o la vela 1. Cuando la vela, un ejemplo, viene y tocó acá y vemos que las dos medias móviles están hacia abajo, hacemos una venta. Y cuando se cierra, cuando llega a tocar la media móvil de abajo, ¿sí? Cuando la toca, no cuando la pasa. La tocó, listo, excelente, cerramos. Es así de simple la estrategia, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer backtesting y bueno, a ver qué resultados tenemos, chicos. Bien, chicos, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña muestra, un pequeño backtesting con esta herramienta que utilizo. Haremos un par de compras y ventas, dejaremos correr un poquito y bueno, es un ejemplo, un mini ejemplo como para que ustedes después en su casa, desde su plataforma, vayan probando. Inclusive pueden modificar el par, pueden buscarlo en índices, en criptomonedas, a ver qué resultados tiene y en distintos tipos de temporalidades. Recuerden también que la estrategia original eran dos EMAs, que son estas que están acá, simples, un high, un low de 3 periodos nada más, ¿sí? Y era en barra, que serían estas que están acá. Vamos a tratar de respetar a rajatabla la estrategia, por más que yo le hubiera hecho algunas modificaciones, pero la idea es ver la estrategia original, cómo funcionaba y cómo funciona hoy en día, ¿no? Sabemos que no es este el par que se utilizaba, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo y también no sabemos qué tipo de riesgo utilizaba el autor, ¿sí? Así que podemos utilizar una media móvil de 34, de 21, de 50, la que a ustedes les parezca. Mientras más ajustada, el stop se va a ir mucho más rápido, ¿no? También pueden utilizar alguna TR o alguna zona de soporte o resistencia, ya sea un alto o un bajo. Así que vamos a ir viendo, hacemos el ejemplo, dejamos que corra y bueno, y veremos qué pasa. Vamos a cambiar el lotaje, vamos a poner 0.5 y bueno, vamos a alargar, a ver si que no se vaya muy rápido. Estamos en un modelado de cada tick, me parece lo mejorcito para ir viendo, si no va a ir de vela en vela. Recuerden que cuando toque una de las medias tienen que las pendientes estar hacia arriba para hacer una compra, las dos, o hacia abajo para hacer una venta, ¿bien? Recuerden también que son velas de 4 horas. Acá tendríamos que hacer una compra, por ejemplo, ¿por qué? Porque están las dos pendientes hacia arriba. Esta vela en este momento, que sería la de barras ahí, está tocando low, así que vamos a efectuar una compra. Podemos armar, a ver, algún stop loss, por ejemplo, podemos poner el stop loss por debajo, acá, en el último bajo, o sí, por ahí lo podemos dejar. Recuerden que no sabemos qué tipo de riesgo utilizaba el creador. Y take profit no utilizamos, lo cerramos cuando toque la EMA la media móvil, perdón, de arriba. Vamos a bajarle un poquito la velocidad, a ver ahí. Bien, ahí cerramos. Close. Seguimos. Ya hicimos una compra. También ustedes pueden modificar el riesgo y la forma de operar, en el sentido de que ustedes después la van a ir ajustando la estrategia. Por ejemplo, pueden decir, bueno, hice esta cuenta que tenemos acá es de 10.000, por ejemplo, hice el 1% recién, ya está, hasta el otro día no opero, ¿me entienden? Para no hacer 10 operaciones en el día. Igualmente él lo que utilizaba era comprar y vendía sin utilizar stop. Entonces se ve que ahora si las medias se dirigen hacia abajo, la pendiente hacia una venta. Pero bueno, vamos a respetar tal cual es la estrategia. Lo único que le modificamos un poquito es poner el stop loss, que acá se cerró. Un stop loss que lo utilizamos para tener una protección, ¿no? Porque no sabemos bien, ahí lo sacamos. Eliminar, continuamos. Vamos a hacer una compra, una venta más y dejamos que corra. Estamos en velas de barra, ¿sí, chicos? Ahí toca, ven, está tocando. Vamos a hacer una compra. Sacamos el stop, hacemos una compra, ahí está. Ahora si ponemos stop loss, perdón, stop loss, vamos a ponerlo. Vos lo podés poner acá abajo, pero calculo que si te toca el stop acá se te fue, no sé, un tercio del capital. Así que vamos a tratar de buscar alguna zona, esta que está acá arriba, por ejemplo, o acá, a ver.
Entre ahí, por ahí. Bien, vamos a continuar. Tocó. Se pasó un poquito, cerramos. Segunda entrada. Sacamos el stop. Continuamos, sacamos el stop que se ve de fondo, que habíamos puesto anteriormente. Bueno, ahí tendríamos que haber hecho una compra. Igualmente vamos a esperar porque la media de arriba estaba inclinada hacia abajo. Vamos a adelantar un poquito, vamos a pasar a ver un poquito más. A ver si podemos hacer alguna venta. Ojalá que suba, como para no hacerlo aburrido. Ahí no tocó, ven. Vamos a ampliar la gráfica. Ustedes operen con la gráfica alejada, ¿no? Pero está bueno que vayan viendo de cerca. Ahí está. Vamos a ir ahí. Total, son velas de H4. Ahí toca, ven que toca. La pendiente está inclinada, no tanto, pero está inclinada hacia abajo. Se puede ir para arriba, obviamente. Se puede ir para arriba. Vamos a sacar esta línea horizontal, que era un stop loss. Vamos a agregarla. Antes de agregarla vamos a hacer una venta. Agregamos el stop loss. Lo ponemos acá, en la mecha más alejada, ¿sí? Que sería este alto que está acá. Bien, seguimos. Acá nos hubiera sacado. Cerramos con pérdida. Estamos respetando tal cual la estrategia, ¿sí? Muchas veces se nos pasa un poquito, como en este caso. Recuerden que el stop lo elijo yo porque no sabemos cómo lo utilizaba el autor. Bien, continuamos. Podemos poner las velas japonesas si quieren también para ir viéndolas, que es las que más conocen. Él utilizaba estas. Las de barra, es lo mismo, tienen altos y bajos igual que las velas japonesas, a diferencia de las de líneas que no tienen altos y bajos. Vamos a dejar la de barra, la original. A ver, vamos a sacar un poquito esta línea para no entorpecer la gráfica. Bien, ahí la sacamos, ahí está. Llevamos dos operaciones ganadas, ahí tocó. La tendencia es alcista, las dos EMA están alcistas. Podríamos habernos metido un poquito antes. Vamos a hacer una compra y vamos a poner en 0,5. Ustedes pueden probar el lotaje que quieran y la forma que quieran para modificarla, pero así sería la original, ¿sí? Vamos a poner un stop loss. Está muy alejado acá, pero bueno, es el bajo más cercano que encontramos. Podemos encontrarlo en esta mecha, pero la va a ir a tocar. Vamos a dejarlo acá, a ver qué pasa. Bien. Ahí tenemos que cerrar, chicos. Tocó la media móvil. En este caso no ganamos ni perdimos, pero seguramente alguna pequeña comisión que hemos perdido. Seguimos. Vemos las pendientes en distinta dirección, opuestas. Ahí puede ser una compra, están las pendientes hacia arriba. Así es la estrategia. Quizás no te guste entrar, pero si la tenés que respetar a rajatabla sería meterte en la compra, poner un stop. El stop puede ser por debajo o del cierre o de las mechas, que en este caso serían las barras. Y continuamos. Bueno, cerramos, casi tocó. Miren, por un pelito. Cerramos, bien. Continuamos. Vieron que el riesgo es según como uno lo toma, porque si yo lo hubiera puesto un poco más abajo ni se acercaba, y si lo hubiera puesto en la vela anterior ya nos hubiera sacado en negativo, ¿sí? Tendríamos que probar con alguna EMA, por ejemplo, ¿no? Una EMA de 34, de 40, de 50, quizás es mucho, pero tendríamos que probar a ver qué resultados tiene. Y yo cambiaría las medias móviles en vez de 3, de 5, por ejemplo, exponenciales, ¿sí? Que es, me parece más justo para cómo se mueven los mercados hoy en día comparado a cómo se movían hace un par de años atrás, ¿no? Una década atrás. Vemos cómo está la gráfica, a ver la gráfica cómo va. Bueno, esta es la gráfica, ¿la ven? Ahí va. Informe no tenemos nada, resultados están acá. Así tienen que estar probando ustedes un año, por ejemplo, que sería lo mínimo,
¿sí? Y bueno, ir ajustando los parámetros. Yo les recomiendo de 5 a 10 años, ¿sí? Para eso están los bots que podés ir viendo si conseguís, si creás y vas haciendo backtesting, ¿sí? También. Bien, continuamos. Ahí podemos hacer una compra porque vemos que no está horizontal, está tirando un poquito hacia arriba y esta pendiente está hacia arriba, así que acá podemos poner un stop. Acá tendríamos que ver el pasado, a ver, pero no la quiero alejar mucho. Voy a poner un stop cortito que en sí es bastante para H4 y la ganancia que sea también chica, ¿no? Obviamente vamos a poner un buy. Ampliamos para ver de cerca, acercamos. Es muy chiquito el stop, ¿sí? Ahí podríamos cerrar. Bien, cerramos porque no había tocado, por eso esperé. Podemos ir viendo la gráfica acá, cómo vamos. Seguimos. Ahí sí, ven, están las dos hacia abajo. Tenemos que poner un stop. Lo podemos poner acá arriba. Es mucho, me parece, es mucho. Pero bueno, es la única zona que veo segura. Si la perdemos, la perdemos. Y ponemos un shell. Bien, cerramos. Continuamos. Bueno, es que esté así las pendientes, pero bueno, es muy complicado, ¿no? Estamos esperando ya hace bastante. Vamos a poner un stop. El stop va a ser hacia abajo de esta mecha. Buy y compra. Dejamos que corra. Bien, cerramos, continuamos. Miren, si no lo hubiéramos cerrado, pero es así, tocó, cerramos. Ya estamos en 21, chicos, a ver qué nos queda. Casi nada. Ojalá podamos cerrar con una operación más en profit y cerrar en un 20, ¿no? Pero bueno. Ay, qué lástima que no tocó. Ahí tocó, me parece. Estoy en dudas, me parece que está en caída, sí, un poquito. Vamos a poner un stop por acá arriba. Me parece que es mucho, pero bueno. Y hacemos una venta. Bien, ahí nos sacó. ¿Qué pasó? La vela no cerró. Tendríamos que haber esperado que la vela cierre. Ven como acá. La vela cerró, lo que pasa es que tocó y cerró por arriba, ¿ven? Ahí tendríamos que haber entrado, pero seguramente las medias móviles estaban en otra posición ya, como está acá, por ejemplo, no estaban en tendencia hacia abajo. Por eso, igualmente, también tenemos que saber que si el stop no lo hubiéramos puesto acá, hubiéramos ganado acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué stop utilizaba el creador, ¿sí?
inclusive podemos usar una media móvil de 50, está mucho más por arriba y estaríamos quizás en más profit, pero también cuando te toca un stop te lleva una buena tajada. Seguimos, van 32 operaciones en lo que va del año que pusimos. Me parece que pusimos un año y un par de meses más. Pero bueno, la idea es esta, ir mostrándoles los backtest de distintas estrategias que son rentables o fueron rentables. Y después vemos si en la semana estamos haciendo trading todos los días en vivo. Súmense al grupo, eso está muy bueno porque podemos ir viendo estas estrategias para ir modificándolas. Y ahí cerró todo y ver si modificándolas tienen mejor resultado, ¿no? Obviamente para mí hay que modificarla bastante. Es una media móvil 3, tendríamos que poner por lo menos el doble, 6 o 5, en donde los mercados ya son un poco más rápidos. Buscar el par correcto, el índice correcto, la acción correcta, en el caso nuestro el par correcto, y ver si da frutos también en otras temporalidades. Bien, lo que podemos ver es un resultado donde arrancamos el día 1 de julio del 2021 y terminamos el 31, un año y un mes estuvimos, ¿sí? Los resultados fueron 30, acá está. Los resultados fueron, tuvimos un drawdown del 10%, casi el 11%. Los resultados fueron 1.722 dólares de ganancia, con un factor beneficio de 2 y un beneficio esperado de 53, está bastante bien. Posiciones cortas tuvimos 12, que ganamos la mitad, y posiciones largas tuvimos 20, que ganamos más de la mitad, ¿sí? Eso está bueno. Después vemos, bueno, acá algunas, podemos ver lo que es las ganancias consecutivas fueron 2, las pérdidas consecutivas fueron 1. Y bueno, podemos ir sacando cuentas y ir probando en otras temporalidades, ver por qué no resultó, que podemos hacer otro backtesting de vuelta con la misma temporalidad y en el mismo periodo de tiempo, a ver si se nos pasó o no alguna entradita. Seguramente se me pasó al hacer esta grabación, pero bueno, la idea es juntar estrategias semana a semana, ir compartiéndolas y ver si vale la pena o no modificarlas, dejarlas como las utilizaba el creador. Y a la vez, bueno, pasar un buen momento operando en vivo. Así que chicos, súmense. Estamos todos los días de lunes a viernes a la mañana, sesión de Londres y Nueva York. Y también la idea es estar en la sesión de Tokio. Así que esto se va a poner bueno. A la vez vamos a subir algún par de videos por semana de este tipo de estrategias para ir modificándolas en la semana, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos. Espero que pasen un buen día, un gran día y que bueno, y que tengan muchos profits este año y sigan, no bajen los brazos nunca. Como siempre les digo, tenés que proponerte la meta, respetar los objetivos y saber que el 90% de esto seguramente no lo saben la mayoría de los que están comenzando, pero es la psicología. Y lo que tienen que tener en cuenta también es, aparte de que el 90% de la psicología, si yo este backtesting se lo doy a otra persona, seguramente los resultados van a ser distintos también, ¿sí? Acá lo estamos haciendo en algo que ya pasó, pero si lo hiciéramos en vivo, operando con la misma estrategia, seguramente algunos toman la estrategia de una forma y otros de otra, porque la psicología, si no la tenés estable, de no sobreoperar o de cerrar cuando tenés que cerrar, seguramente los resultados van a ser buenos para uno y malos para otros, ¿sí? Por eso está en la cabeza. Bueno chicos, nos vemos, un abrazo grande y que tengan un gran día. Chau.